Hombre, la vida que llevaba el Chapo Guzmán dentro de Puente Grande era casi más lujosa que la de los mafiosos italianos encerrados. El dinero no puede comprarte la felicidad, pero seguro que te da la libertad, y estos duros capos del cártel vivieron para demostrarlo. Desde el momento de su detención, estos jefes de cártel demostraron sin lugar a dudas que, con los bolsillos se pueden mover las cosas a tu favor, incluso estando entre reyes. Pero, ¿qué hizo exactamente que sus penas de prisión fueran diferentes a las de los demás? ¿Cómo es exactamente el trato especial que reciben los jefes de los cárteles en prisión? Averigüémoslo. Joaquín El Chapo Guzmán. En 1995, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido como El Chapo, fue encerrado en la prisión mexicana de máxima seguridad de Puente Grande. Su encarcelamiento se debió a su participación en un sangriento tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. Sin embargo, estar entre rejas no significó una vida de penurias para el Chapo. De hecho, disfrutaba de una existencia sorprendentemente lujosa en los confines de Puente Grande. Hombre, la vida que el Chapo Guzmán vivía dentro de Puente Grande era casi más lujosa que la de los gángsters italianos encerrados, ya sabes, en Goodfellas. A diferencia de la imagen típica de una prisión, los días de El Chapo estaban llenos de comodidades y privilegios. Tenía acceso a buena comida, mujeres e incluso actividades recreativas como el voleibol. Parecía que la influencia de El Chapo se extendía más allá de los muros de la prisión, gracias a Dámaso López Núñez, subdirector de seguridad. Dámaso, que asumió el cargo en 1999, demostró ser aún más complaciente que su predecesor. El Chapo no perdió el tiempo y colmó a Dámaso de lujosos regalos y grandes sumas de dinero. Ya fueran $10,000 en efectivo o una casa nueva, el Chapo se aseguraba de que la lealtad de Dámaso estuviera asegurada. A cambio, Dámaso se aseguraba de que todas las necesidades de El Chapo estuvieran cubiertas dentro de la prisión. La relación entre el Chapo y Dámaso era de beneficio mutuo. Los hijos de Dámaso incluso recibieron ayuda económica de El Chapo, incluido el pago de las facturas médicas, cuando uno de ellos resultó herido en un accidente. Más tarde, Dámaso reflexionó sobre su relación. Cuando necesitaba algo, se lo pedía y él me lo daba. Estaba claro que la riqueza y la influencia de El Chapo iban mucho más allá de los muros de la prisión. En Puente Grande, la vida de El Chapo era similar a la de una celebridad de alto nivel. Tenía acceso a los mejores alimentos, preparados por expertos chefs que satisfacían todos sus deseos culinarios. Las autoridades de la prisión parecían hacer la vista gorda ante sus indulgencias, permitiéndole disfrutar de un nivel de confort inaudito para un recluso. Estaba claro que la capacidad de El Chapo para mantener su lujosa vida en prisión se debía a sus conexiones y al poder que ejercía. Su patrocinio de Dámaso garantizaba que sus necesidades estuvieran cubiertas, y su riqueza le permitía desenvolverse con facilidad en el sistema penitenciario. Mientras otros reclusos luchaban contra la dura realidad de la vida en prisión, El Chapo vivía en una burbuja de privilegios y comodidades. Pero El Chapo no sabía que su vida de lujo en Puente Grande pronto llegaría a su fin. La sentencia del Tribunal Supremo de México de enero de 2001 lo cambiaría todo y acercaría a la realidad su peor temor: una celda estadounidense. La Suprema Corte de México emitió un fallo que cambiaría el curso de la vida de El Chapo. El tribunal determinó que Estados Unidos podía extraditar a presos mexicanos, incluido El Chapo, siempre y cuando la pena de muerte no estuviera sobre la mesa. De repente, el peor temor de El Chapo, una celda en una prisión estadounidense, se convirtió en una realidad inminente. Ante la perspectiva de la extradición, El Chapo sabía que tenía que actuar con rapidez. Ideó un audaz plan de fuga que pasaría a la historia como una de las fugas de prisión más audaces jamás intentadas. Los detalles de su fuga han sido objeto de mucha especulación y debate, pero una cosa es cierta: la habilidad de El Chapo para comprar a las personas adecuadas desempeñó un papel crucial. El día de su fuga, El Chapo hizo su jugada. Fue sacado de la prisión de Puente Grande en un carro de lavandería, conducido a la libertad por un guardia conocido como El Chito. Pero esa no fue la única vez que El Chapo consiguió utilizar su dinero e influencia para comprar la lealtad del personal de la prisión y manipular el sistema, lo que le permitió pasar desapercibido. Su segunda fuga fue la más audaz hasta la fecha. Guzmán, el infame capo de la droga y líder del cártel de Sinaloa, cumplía condena en prisión tras ser capturado en 2014. Su detención había sido aclamada como una gran victoria en la guerra contra las drogas, pero poco sabía nadie que El Chapo estaba lejos de ser derrotado.
Era una noche, como cualquier otra en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en México. Los guardias patrullaban los pasillos, los presos estaban encerrados en sus celdas y el mundo exterior seguía su curso, ajeno a los acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse. Transcurrieron unos 50 minutos entre la última vez que se le vio el sábado por la noche, cuando un guardia de la prisión le dio su medicina diaria, y el momento en que dejó de ser visible en el sistema interno de cámaras de vídeo. El Chapo se dirige rápidamente a la zona de duchas de su celda. Dentro de la ducha, una pequeña abertura, que mide solo 2 pies cuadrados, había sido meticulosamente oculta. Esta abertura serviría como puerta del Chapo a la libertad. Era un testimonio de la cuidadosa planificación y la atención al detalle que se había prestado a su fuga. Desde la zona de las duchas, subió por una escalera que conducía a un túnel hecho con tubos de PVC. Este túnel, de aproximadamente 1 milla de largo, se extendía bajo tierra, mucho más allá de los muros de la prisión. El túnel era una maravilla de la ingeniería, un testimonio del ingenio de quienes habían ayudado a El Chapo en su fuga. Una motocicleta adaptada sobre raíles sirvió para transportar las herramientas necesarias para la construcción del túnel. Fue un espectáculo que dejó atónitos a los investigadores, que se dieron cuenta del grado de planificación y preparación que se había empleado en la fuga. Cuando El Chapo se abrió paso por el túnel, dejó atrás los confines de la prisión y entró en un mundo de oscuridad e incertidumbre. El túnel le condujo a una casa a medio construir, situada fuera de la propiedad de la prisión, oculta entre los maizales mexicanos. Esta casa a medio construir serviría como parada final en el viaje de El Chapo hacia la libertad. Solo había estado en construcción durante los últimos 5 o 6 meses, un hecho que más tarde asombraría a los investigadores. Los repartidores de gas que suministraban gas al vecindario revelaron que los promotores de la casa de Escape nunca habían solicitado gas. El equipo de construcción nunca había levantado sospechas, ya que se consideraba normal para una casa en construcción. Y así, El Chapo salió de la oscuridad del túnel hacia la casa a medio construir, dejando atrás los muros de la prisión y entrando de nuevo en el mundo libre. Fue un momento que conmocionó a todo el mundo, que se dio cuenta de que el narcotraficante se les había escapado de las manos una vez más. La persecución internacional que siguió a la fuga de El Chapo intensificó la presión sobre las autoridades mexicanas y estadounidenses. Estados Unidos, en particular, solicitó su extradición para enfrentarse a cargos relacionados con el narcotráfico y la violencia. La casa de El Chapo alcanzó su punto álgido. Jim. Cuando escapó por segunda vez, pensé que agacharía la cabeza y daría las gracias por haber salido y que no volveríamos a saber de él. Pero su ego una vez más y su avaricia por el poder y la notoriedad lo superaron. Finalmente, el 8 de enero de 2016, después de meses huyendo, El Chapo fue detenido una vez más. Esta vez, las autoridades mexicanas, con la ayuda de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, estaban decididas a garantizar que no escaparía a la justicia. En enero de 2017, México aprobó la extradición de El Chapo, que fue trasladado a Estados Unidos para ser juzgado. El 12 de febrero de 2019, después de un juicio de 3 meses, El Chapo fue declarado culpable de todos los cargos, incluidos tráfico de drogas, lavado de dinero y delitos relacionados con armas. Él fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su encarcelamiento en la prisión Supermax de Colorado, junto a otros célebres delincuentes, garantizó que nunca más volvería a salir en libertad. Y así, la tercera detención de Joaquín El Chapo Guzmán puso fin a una era de dominio de los señores de la droga. La vida en prisión de Escobar en México demostró que las cosas pueden ser más fáciles con dinero en el bolsillo adecuado, pero todo esto no es nada comparado con el tiempo de Pablo Escobar. El rey de la cocaína redefinió el tipo de trato especial que reciben los jefes de los cárteles en prisión. Pablo Escobar. Pablo Escobar, el tristemente célebre líder del cartel de Medellín, fue un hombre que vivió una vida de riqueza y poder inimaginables. Cuando Escobar aceptó una pena de prisión en Colombia, lo hizo con sus propias condiciones. Construyó una cárcel tan fastuosa que se la denominó Hotel Escobar o Club Medellín, pero el nombre perdurable ha sido La Catedral, y con razón. En 1991, Pablo Escobar, el multimillonario director general de un vasto imperio ilegal, se encontraba en una situación precaria. Como uno de los hombres más buscados de Colombia, se enfrentaba a constantes amenazas de cárteles rivales y a la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos. Pero Escobar, siempre el cerebro, tenía un plan. Escobar entabló complejas negociaciones con las autoridades colombianas, razonando que entregarse le proporcionaría seguridad y lujo. Y así se llegó a un acuerdo.
A Escobar se le permitiría crear su propia prisión a medida, una fortaleza que se conocería como la Catedral. En la primavera de 1991 comenzó la construcción de la Catedral, encaramada en una colina desde la que se dominaba la ciudad de Medellín. Era un espectáculo para la vista, una prisión como ninguna otra. Esta prisión, que era más bien un resort de 5 estrellas, contaba con servicios como discoteca, sauna, cascada, campo de fútbol, teléfonos, ordenadores e incluso faxes. Parecía que, incluso entre rejas, Escobar era capaz de mantener su poder e influencia. Escobar no reparó en gastos para asegurarse de que su nuevo hogar fuera un paraíso de comodidad y opulencia. Los aposentos privados de Escobar eran dignos de un rey. Disponía de un amplio dormitorio con una lujosa cama, adornada con sábanas de seda y almohadas de felpa. Una cocina de última generación satisfacía sus deseos culinarios, con comidas gourmet preparadas por expertos chefs. Y no olvidemos el jacuzzi, donde Escobar se relajaba y desconectaba tras un largo día. Escobar incluso hizo instalar un telescopio que le permitía contemplar la ciudad de Medellín desde la residencia de su hija mientras hablaba por teléfono con ella. Desde la catedral, Escobar siguió dirigiendo su imperio criminal. La prisión se convirtió en la nueva sede de sus operaciones comerciales, un hecho que acabaría por poner en aprietos al gobierno. La lujosa vida carcelaria de Escobar no era solo un lugar de confort, era un centro de actividad criminal. Desde los muros de la catedral, Escobar orquestaba los negocios de la droga, ordenaba golpes a sus enemigos y mantenía un férreo control sobre el tráfico de cocaína. Era un espectáculo surrealista, un cerebro criminal dirigiendo sus operaciones ilícitas desde los confines de su propia prisión. Pero la lujosa prisión no duró mucho. Las tendencias violentas de Escobar sacaron lo mejor de él cuando torturó y mató a 2 miembros del cártel entre los muros de la catedral. Esto llevó a las autoridades a trasladarlo a una prisión menos acogedora. Sin embargo, antes de que pudiera ser trasladado, Escobar consiguió escapar en julio de 1992, conmocionando al gobierno colombiano y a las fuerzas del orden. La fuga de Escobar desencadenó una persecución por todo el país, en la que el gobierno colombiano, con la ayuda de funcionarios estadounidenses y narcotraficantes rivales, estaba decidido a atraparlo. La caza de Escobar se intensificó y el país se vio sumido en el miedo y la incertidumbre. Pero ¿cómo consiguió Escobar construir un imperio tal que puso de rodillas al gobierno, que le concedió un trato especial incluso como jefe de un cártel mientras estaba en prisión? Escobar era el líder del cartel de Medellín. El éxito del cartel de Medellín puede atribuirse a sus alianzas estratégicas y a sus tácticas despiadadas. Escobar, junto con sus socios, los hermanos Ochoa, Juan David, Jorge Luis y Fabio, construyó un imperio criminal que operaba con precisión militar. Controlaban todos los aspectos del tráfico de cocaína, desde el cultivo de la hoja de coca hasta la distribución del producto final. Uno de los factores clave que contribuyeron al dominio del cártel de Medellín fue su integración vertical. A diferencia de otras organizaciones de narcotraficantes que se centraban en fases específicas del tráfico de drogas, el cartel de Medellín controlaba toda la cadena de suministro. Poseían plantaciones de coca, laboratorios de procesamiento, redes de transporte y canales de distribución. Esta integración vertical les permitía maximizar los beneficios y mantener un férreo control del mercado. El éxito del cártel también se vio favorecido por su capacidad de adaptación e innovación. Escobar y sus socios buscaban constantemente nuevas formas de introducir cocaína en Estados Unidos, su principal mercado. Empleaban diversos métodos, como el uso de submarinos, aviones e incluso correos humanos, conocidos como mulas. El ingenio y la astucia del cártel dificultaban enormemente la interceptación de sus envíos por parte de las fuerzas de seguridad. Pero el auge del cártel de Medellín no estuvo exento de dificultades. A medida que el poder y la influencia del cártel crecían, también lo hacían los conflictos con organizaciones de narcotraficantes rivales, sobre todo con el cartel de Cali. El cartel de Cali, con sede en la ciudad colombiana de Cali, surgió como un formidable competidor del cartel de Medellín a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. La rivalidad entre los carteles de Medellín y Cali se convirtió en una violenta y mortífera guerra territorial. Ambas organizaciones luchaban por el control de las rutas de la droga, las redes de distribución y el lucrativo negocio de la cocaína. La violencia alcanzó niveles sin precedentes, y los atentados, asesinatos y secuestros se convirtieron en moneda corriente. En 1989, el cartel de Medellín orquestó un horrible acto de violencia que conmocionó al mundo. Colocaron una bomba en el vuelo 203 de Avianca, con la intención de matar a un supuesto informante a bordo. La bomba explotó en pleno vuelo,
causando la muerte de los 107 pasajeros y miembros de la tripulación. Este acto terrorista conmocionó a Colombia y a la comunidad internacional y puso de manifiesto la crueldad del cártel. El gobierno colombiano, bajo la creciente presión de Estados Unidos y de sus propios ciudadanos, lanzó una ofensiva a gran escala contra los cárteles de la droga. El gobierno, con la ayuda de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, intensificó sus esfuerzos para desmantelar el cartel de Medellín y llevar a sus líderes ante la justicia. En 1991, el Congreso colombiano votó a favor de prohibir la extradición en la nueva constitución del país, una medida que se consideró una concesión a los cárteles de la droga. Esta decisión, conocida como la enmienda de los extraditables, supuso un duro golpe para los esfuerzos de Estados Unidos por extraditar a Escobar y a otros líderes de los cárteles. Escobar se enfrentó a amenazas de la policía colombiana, del gobierno estadounidense y de su rival, el Cartel de Cali. El 1 de diciembre de 1993, Escobar celebró su 44 cumpleaños. Poco sabía que esa era su última celebración de cumpleaños. De hecho, en menos de 48 horas estaría muerto. El 2 de diciembre de 1993, mientras hablaba por teléfono con su hijo, Escobar fue encontrado en una casa de una zona residencial de clase media de Medellín por fuerzas especiales colombianas que utilizaron tecnología proporcionada por Estados Unidos. Se descubrió su escondite en Medellín. Las fuerzas colombianas irrumpieron en el edificio y se produjo una persecución y un tiroteo. En medio del caos, Escobar y uno de sus guardaespaldas consiguieron llegar a la azotea. Fue allí donde Escobar encontró la muerte, abatido por las fuerzas colombianas. Creo que le dispararon de cerca. Querían asegurarse de que estaba muerto. Quienquiera que fuera sabía que no se lo llevarían vivo. Con la muerte de Escobar, el cartel de Medellín se derrumbó, marcando el fin de una era. Pero el impacto de su reinado del terror se dejaría sentir durante años. El personaje de Escobar y sus hazañas criminales inspiraron numerosos libros, películas y proyectos televisivos y consolidaron su lugar en la historia como uno de los criminales más famosos de todos los tiempos. Los hermanos Ochoa. La riqueza, notoriedad y superioridad de Escobar en el mundo del narcotráfico le valieron claramente elogios e incluso garantizaron que su estancia entre rejas fuera tan cómoda como la de sus homólogos. Los hermanos Ochoa también se entregaron al gobierno. Aunque no consiguieron una prisión de lujo, sí recibieron un trato especial como jefes de cárteles en prisión. Los hermanos Ochoa, que también eran notorios miembros del cártel de cocaína de Medellín, encontraron un disfrute inesperado entre rejas. Los hermanos cambiaron su vida de lujo por una vida entre rejas. Consiguieron un plan de comidas especial que ha conmocionado a muchos, mientras que a la mayoría de los reclusos se les sirve la comida normal de la prisión. Los hermanos Ochoa disfrutaban a veces de un menú que rivalizaba con el de un restaurante de lujo. En algún momento, su almuerzo consistió en carne picada, arroz, judías, aguacate y cortezas de cerdo. A lo largo de su carrera delictiva, los hermanos Ochoa construyeron un imperio del narcotráfico que abarcaba varios continentes y controlaban todos los aspectos del proceso de producción y distribución de cocaína. Entre los tres hermanos se encontraba el mayor, Juan David Ochoa, el hermano mediano, Jorge Luis Ochoa y Fabio Ochoa. Sin embargo, se cree que el hermano del medio, Jorge Luis Ochoa, era el más peligroso de la familia. Se rumorea que incluso era el jefe de Escobar. ¿Cómo llegó a ser así? ¿Era él la razón del trato especial que recibía en la cárcel? Con un imponente 1,80 m de estatura y 225 kilos de peso, Jorge Ochoa parecía un regordete y próspero hombre de negocios. Sorprendentemente, nunca consumía cocaína y solo se permitía tomar una copa de vino de vez en cuando. Sus aficiones incluían criar toros de lidia en su rancho, Los Lamos, y coleccionar motocicletas Harley Davidson. En 1976, Ochoa asumió el liderazgo de lo que era esencialmente una operación familiar. Fue durante esta época cuando estableció un contacto crucial en Miami llamado Rafael Cardona Salazar. Este contacto resultaría decisivo en las operaciones del cártel. Entre 1981 y 1982 se formó una alianza entre la familia Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leder y Rodríguez Gacha, que acabó conociéndose como el Cartel de Medellín. Estos traficantes colaboraban en la fabricación, distribución y comercialización de su cocaína. La alianza se consolidó aún más en 1981, cuando la hermana de Ochoa, Marta Nieves Ochoa Vázquez, fue secuestrada por la organización guerrillera colombiana M-19. Este incidente dio lugar a la formación de una banda de narcotraficantes. Este incidente llevó a la formación de un grupo llamado Muerte a los Secuestradores, que juró ejecutar a cualquier secuestrador de la guerrilla. En una entrevista concedida a Dej Vlad, Roger Reeves,
que trabajó estrechamente con la familia Ochoa en el tráfico de drogas a Estados Unidos, declaró: «Fueron a todas las ciudades de Colombia y secuestraron al jefe del M-19. No sé a cuántos secuestraron, pero eran muchos, y dijeron que si no la devolvían, sueltaban a todos y cada uno de ellos, y que eso iba a ser sangre». Tras ser amenazados con represalias, el M-19 liberó a Martha Nieves Ilesa varios meses después. John Jairo Velázquez, también conocido como Popeye, uno de los principales asesinos a sueldo de Pablo Escobar, sostuvo en una entrevista que Jorge Luis Ochoa era en realidad el jefe de Pablo Escobar Gaviria. Esta afirmación añade un giro intrigante a la historia del ascenso del Cartel de Medellín. En los bajos fondos del narcotráfico, donde el poder, el dinero y la violencia chocan, un nombre destaca entre los demás: Fabio Ochoa Vázquez, el menor de los hermanos Ochoa. En los años 70 y principios de los 80, Fabio Ochoa Vázquez se encontró en medio del floreciente tráfico de cocaína. Era una época en la que Medellín, su ciudad natal, se estaba convirtiendo en el epicentro del imperio mundial de la droga. Fabio se vio arrastrado a este peligroso mundo, donde se hacían fortunas y se perdían vidas. En busca de nuevas oportunidades, Fabio se dirigió a Miami, Florida, una ciudad que se convertiría en un hervidero del narcotráfico. Fue aquí donde presuntamente manejó miles de kilos de cocaína, consolidando su posición dentro del cártel de Medellín. Las calles de Miami se convirtieron en su patio de recreo mientras navegaba por las traicioneras aguas del tráfico ilícito de drogas. Pero un gran poder conlleva un gran escrutinio. En 1984, el gobierno estadounidense procesó a Fabio Ochoa Vázquez por su implicación en el tráfico de cocaína. Las autoridades estaban cercando al cartel de Medellín, y Fabio se encontró en el punto de mira de las fuerzas del orden. Sin embargo, un acontecimiento ocurrido en 1986 cambiaría para siempre el curso de la vida de Fabio. El 19 de febrero de 1986, Barry Seal, informante de la Dirección Antidroga estadounidense, fue brutalmente asesinado, y Fabio Ochoa Vázquez estuvo presuntamente implicado en el atroz acto. Roger Rives, un piloto americano que alega que fue uno de los contrabandistas de drogas más prolíficos de la historia, mientras hablaba con DJ Vlad, mencionó que advirtió a Barry que iba a ser asesinado por delatar al cártel. Roger dice: «Barry, te van a matar, amigo, te van a matar». Así que me abracé a su cuello, le dije: «Barry, te van a matar». En la noche del 19 de febrero de 1986, Seal fue asesinado a tiros frente al centro del Ejército de Salvación, cuando llevaba 3 semanas en libertad condicional. Cuando Seal entró en el aparcamiento del centro y aparcó, un hombre salió de un coche situado detrás de los buzones de donativos del centro y abrió fuego con una metralleta Mac-10 silenciada. Seal recibió 6 impactos de bala y murió casi en el acto. El asesinato conmocionó al narcotráfico y puso a Fabio en el punto de mira de las fuerzas del orden de todo el mundo. En 1999, Fabio fue detenido, acusado de aportar conocimientos y recibir pagos por cargamentos de cocaína. A pesar de una campaña de presión y prensa para evitar su extradición, Fabio fue finalmente enviado a Estados Unidos en septiembre de 2001. En 2003, Fabio Ochoa Vázquez se enfrentó a un juicio que sellaría su destino. Fue declarado culpable de tráfico, conspiración y distribución de cocaína en Estados Unidos, lo que le valió una asombrosa condena de 30 años en una prisión federal. El otrora poderoso capo de la droga estaba ahora confinado a una vida entre rejas. Hoy, Fabio Ochoa Vázquez sigue encarcelado en Jesup, GA, cumpliendo su condena. Su imperio se ha desmoronado y el gobierno colombiano le ha confiscado propiedades por valor de millones de dólares. Aunque Fabio disfrutó de un trato especial durante su condena en Colombia, mientras que en Estados Unidos sufre el destino de cualquier otro recluso, el ascenso y la caída de Fabio Ochoa Vázquez sirven como escalofriante recordatorio de las consecuencias que acarrea una vida impregnada de crimen y codicia. Pero ni siquiera estos jefes de cárteles de la droga tenían nada que envidiar a Guerrero Flores. Flores redefinió cómo se recordaría en la historia el trato especial que reciben en prisión los jefes de los cárteles. Guerrero Flores, reportero. La cárcel de Tocorón ha sido descrita a menudo como el hotel de una poderosa banda criminal, con discoteca, piscina e incluso zoológico. Héctor Guerrero Flores, el líder de una banda venezolana que consiguió convertir una prisión en un lujoso paraíso. En los oscuros bajos fondos del sistema penitenciario venezolano, un hombre consiguió alzarse por encima del resto y establecer su reinado de poder. Héctor Guerrero Flores, un famoso personaje del estado de Aragua, entró y salió de la cárcel de Tocorón durante más de una década,
pero fue durante su estancia entre esos muros cuando orquestaría una transformación que conmocionaría al mundo. Guerrero Flores probó por primera vez la libertad en 2012, cuando logró escapar de Tocorón sobornando a los guardias. Sin embargo, su libertad duró poco, ya que fue apresado y devuelto a la misma prisión al año siguiente. Nadie sabía que este revés no haría sino avivar su determinación de consolidar su control sobre la prisión y expandir su imperio criminal. Con el paso de los años, el poder de Guerrero Flores dentro de Tocorón creció exponencialmente. Convirtió la prisión en el centro neurálgico de la tristemente célebre empresa criminal Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que operaba a través de las fronteras. Pero lo que realmente diferenció a Tocorón de cualquier otro centro penitenciario fue la asombrosa transformación que experimentó bajo el mandato de Guerrero Flores. Atrás quedaron las celdas estrechas y las duras condiciones. Guerrero Flores no escatimó en gastos para convertir Tocorón en una cárcel de lujo. Se permitió a las familias de los presos mudarse al recinto, creando un sentimiento de comunidad dentro de los muros de la prisión. Los propios reclusos disfrutaban de comodidades que rivalizaban con las de un hotel de 5 estrellas. Se creó un banco improvisado que permitía a los reclusos gestionar sus finanzas entre rejas. Había una casa de apuestas para los que buscaban un poco de diversión y un restaurante para los que querían darse un capricho culinario. Y para los que querían mantenerse activos, un campo de béisbol ofrecía un espacio para la competición amistosa. Pero quizá lo más asombroso era el pequeño zoo, donde flamencos y avestruces deambulaban libremente, proporcionando un telón de fondo surrealista a la vida cotidiana de los reclusos. Pero no solo las lujosas instalaciones diferenciaban a Tocorón. El propio Guerrero Flores disfrutaba de una vida de lujo entre los muros de la prisión. Tenía una planta entera para él solo, con camas dobles, pantallas de plasma y sistemas de sonido de última generación. Incluso tenía sus propios guardaespaldas que garantizaban su seguridad y autoridad dentro del recinto. Nadie podía entrar en su planta sin su permiso, lo que consolidaba su posición como rey indiscutible de Tocorón. Al correrse la voz de las lujosas condiciones de Tocorón, la red criminal de Guerrero Flores se expandió rápidamente. La banda del Tren de Aragua, bajo su liderazgo, se extendió a Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Sus actividades delictivas se diversificaron, pasando de la extorsión a la trata sexual, el asesinato por encargo y el secuestro. La influencia de la banda llegó a ser tan generalizada que incluso el presidente de Chile se comprometió a darles caza y llevarlos ante la justicia. La espeluznante historia del ascenso al poder de Guerrero Flores en la prisión de Tocorón es un testimonio de hasta dónde pueden llegar algunos individuos para establecer su dominio. Plantea interrogantes sobre la eficacia de los sistemas penitenciarios y la capacidad de los delincuentes para manipular su entorno. Las espeluznantes condiciones de Tocorón acabaron llamando la atención de los líderes latinoamericanos, que ya no podían hacer la vista gorda ante las descaradas actividades que se desarrollaban entre sus muros. La presión sobre las autoridades venezolanas para que tomaran medidas aumentó, lo que llevó a una operación de seguridad masiva para recuperar el control de la prisión. En un sorprendente giro de los acontecimientos, 11.000 soldados y policías fueron desplegados en Tocorón para restablecer el orden. La operación pretendía desmantelar el imperio de Guerrero Flores y poner fin al reino del lujo dentro de la prisión. Sin embargo, durante la redada, las autoridades descubrieron que Guerrero Flores había logrado escapar justo antes de su llegada. Las autoridades venezolanas optaron por no revelar su fuga inmediatamente y solo la anunciaron 3 días después. El Chapo, Escobar, los hermanos Ochoa y Héctor Guerrero Flores fueron capaces de sobornar e intimidar a su manera, de experimentar un trato especial como jefes del cartel en la cárcel. Pero sus historias también son un testimonio de la implacable búsqueda de la justicia y las complejidades del comercio mundial de drogas. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.